y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía, el 52, perdón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, a pesar de las situaciones difíciles de poder llegar, Señor, te agradezco que concedas el privilegio. Espero que haya hermanos, Señor, que tú hables a sus corazones, que tu Espíritu, Señor, se mantenga sobre ellos, que sean fieles a escuchar tu mensaje, que quite, Señor, todo estorbo que esté sobre este siervo tuyo, Señor, siervo inútil, imperfecto, pero que atiende al llamado, Señor, y es un privilegio y un honor y una honra el dar tu mensaje, porque quisiera, Señor, y deseo que tú hables, Señor, seas tú quien hables, y que no sea este siervo, Señor. Quita palabras que no te glorifiquen, y te pido por todos aquellos que no les es posible y que no pueden, Señor, sintonizarnos, y espero que haya oportunidad de que no tardemos en congregarnos. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, básicamente este mensaje lo realicé en 3 puntos importantes, aunque la verdad es extenso y es bien, pues hay mucho que sacar de toda esta lectura, mucho que el Señor a mí en lo personal me ha dicho, pero este punto primero que les voy a tocar, muy rápido lo tocaré, pero es un tema también muy importante para nosotros dentro de nuestra iglesia y dentro de aquellos hermanos y nosotros que a veces nos cuesta trabajo congregarnos. Entonces, en general, en el contexto de lo que nos dice aquí la palabra del Señor y lo que el apóstol relata, es que la familia no dejaba de congregarse. La familia tenía claro el congregarse. Desafortunadamente, como lo vamos a ver, parte era más religioso, porque aún apenas estaba iniciando el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo, la nueva doctrina de cómo debía ahora de ser ahora el atender al llamado del Señor. Pero bueno, entonces aquí dentro de estos puntos habla de que ya ellos habían regresado primero. Cuando inicia el regreso, ya habían presentado al bebé a Jesucristo, cumpliendo desde luego en dónde, pues cumpliendo en el templo, presentando al Señor, a Dios. Después decía que cada año se congregaban, cada año ellos, como todo judío religioso, asistían al templo porque era una celebración de la Pascua, ¿sí? Y entonces seguramente ellos tenían claro, lo voy a mencionar solamente y a leer, ya después, como decía el hermano Omar, si tienen oportunidad, porque la verdad que es bastante lectura. Salmo 23:6 nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos estos salmos que voy a leer hablan sobre eso, la importancia de congregarse y de mantenerse en la casa del Señor. Salmo 27:4, y de hecho es un corito muy bonito que a mí en lo personal me gusta mucho, y dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora el Salmo 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, realmente tenemos una muestra de que la familia de Jesucristo, siendo el primogénito y como hijo
José y María, y siendo José hombre justo, pues definitivamente de dónde iba a aprender Jesús al congregarse y el mantenerse, no solamente de su padre, sabiendo él de dónde venía, sino a través de sus padres, ¿sí? Entonces nos habla aquí de que cada año se congregaban y Jesús lo tenía claro. Entonces nos marca la edad de 12 años. Yo quiero pensar que a esa edad ya los adolescentes, o a partir de esa edad quiero pensar que ya podían entrar los adolescentes a los templos o a la iglesia, o sí, al lugar donde se alababa al Señor, porque ya dice aquí en otro de los puntos que dice que cuando estaba Jesús en el templo con los doctores y maestros de la ley, y como leímos en los versos anteriores que Jesús crecía, también nos da referencias de otros dos jóvenes, de otros dos niños que también crecían en gracia y en sabiduría de Dios. Y ahí sí, si me pueden acompañar, vayamos a 1 de Samuel 2:26, y nos habla del joven Samuel, y nos dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. 1 de Samuel 2:26, ¿sí? Y entonces vemos cómo hay solamente me da estas referencias por ahora, de que la Biblia hace mención de jóvenes que estaban en gracia con el Señor, ¿sí? Son otros temas, pero bueno, solamente como referencia. Y en Lucas 1:80, ahí en Lucas 1:80 nos dice: y el niño crecía. Aquí habla de Juan el Bautista. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto nos habla de que hay un crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, aquí notamos que cómo es posible que haya un descuido de unos padres para un adolescente, pues no saber dónde está, o era la confianza de los papás hacia el joven, o la confianza, como decía, en la compañía, que supongo que era mucha multitud de gente. No sé, me imagino si posiblemente nos esté viendo Ney, nos esté viendo Emanuel a esa edad aproximadamente, pues que ellos se desaparezcan de los papás. No me quiero imaginar a los papás, ¿sí? Entonces, pero quizás era tal la confianza y de comportamiento de Jesús que pues ellos no pusieron mucha atención en eso, ¿sí? Entonces, pues ¿dónde lo encuentran? En donde tenían que encontrarlos. Ellos sabían la educación que estaba recibiendo, que le estaban dando, y la formación espiritual. Pues definitivamente, hermanos, no podían encontrarlo más que en el templo. Y aquí nos dice que el niño, imagínense sentados con los maestros, con los doctores de la ley, con los fariseos. Bueno, pues la verdad que sí es una cosa pues impresionante, ¿no? Para un jovencito de esa edad, ¿sí? Entonces, el otro punto, o el primer punto que voy a tomar, que les quiero comentar es, y básicamente son en base a preguntas: ¿qué requiere Dios de cada uno de sus hijos para depositar su confianza de estar al tanto de sus negocios? Entonces, hermanos, tengamos claro de que esto solamente es para los hijos. Es decir, una persona inconversa difícilmente podría entender estas cosas, porque no ha nacido espiritualmente. Esto es solo para los hijos. Y Dios no nos obliga a nada, hermanos. Dios es un Dios de amor, no nos obliga. Y Dios me dice a mí también que Dios no me necesita. Dios no necesita de mí, hermanos. Dios quiere usarme. Entonces, si yo no tengo claro eso, ¿sí? Si yo no tengo claro que yo no soy indispensable, entonces no hay la posibilidad de que Dios pueda obrar en mí. Entonces, pues en primer punto, lo que Dios requiere de nosotros es sabiduría.
Y eso habla de que Jesucristo desde temprana edad fue lo primero en lo que él crecía, en sabiduría. Y la sabiduría, según la definición que nos dan, es que la sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Es una facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto, y es una cualidad del sabio. Bueno, esta es una definición del diccionario, pero de acuerdo a la Biblia y espiritualmente, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo podemos adquirirla? ¿Cómo es posible que nosotros podamos? Porque el primer requisito o prerequisito que Dios nos dice, ¿quieres hacerte cargo de mi negocio, de lo que yo tengo para cada uno de mis hijos? Entonces empieza por esto, ¿sí? Entonces vayamos a Proverbios 1.7, Proverbios 1.7, y este punto, hermanos, cada vez que yo he leído los proverbios, yo hago un esfuerzo por leer un proverbio del día, todos los años, todos los días del año, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. No hay otra forma más que la repetición, hermanos. Y nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Proverbios 2, 4, 6 nos pide que busquemos la sabiduría y dice, si como a plata la buscares, es decir, si tú te interesas tanto en los bienes materiales, si realmente la buscaras como algo que tú quieres, algo material, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿sí? Entonces, ahí mismo en Proverbios, más adelante, 8:11, en la primera parte, dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Es Proverbios 8:11, en la primera parte, dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y esto sí quisiera ponerlo en contexto, hermanos, porque es una parte bien importante, ¿sí? Ahí mismo en el 14, más adelantito, perdón, en el verso 14, dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, ¿sí? Entonces, ahora en Proverbios 11:3, en la segunda parte, hermanos, ¿con quién puede estar la sabiduría? ¿A través de quién puede obrar la sabiduría? Y aquí nos dice, más con los humildes está la sabiduría. El Señor Jesucristo más adelante en su vida, después de esta etapa, nos dice bien claro, ¿sí?, que Él fue manso y humilde. Entonces, ser manso y ser humilde es un signo y un símbolo de ser sabio, ¿sí? ¿Y quién es sabio sino nuestro Señor, Dios? Pero Él nos da esa oportunidad, nos da esa posibilidad de nosotros poder atesorar y poder crecer en su reino en la medida que nosotros adquiramos esa sabiduría, ¿sí? Ahora, en la llegada de Cristo o el crecimiento de Cristo, la formación de Él estaba profetizado por Isaías. Vayamos, hermanos, a Isaías 11:2 y nos dice, Isaías capítulo 11 verso 2, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, hermanos, esto estaba profetizado y Cristo tal cual fue cumpliendo punto a punto y cada una de las profecías que se iban dando. Entonces, realmente Dios no se guarda nada.
Dios con nuestro Señor Jesucristo nos muestra, quieren conocerme, quieren verme. Aquí está la muestra de que yo no necesito. Jesús lo dijo en alguna ocasión: ¿por qué quieres ver al Padre? Aquí estoy yo. ¿No te es suficiente? Entonces el Señor nos dice: ¿quieren conocerme? Aquí está la medida. Esta es la medida. No hay otra, hermanos. ¿Sí? Entonces vayamos a Mateo 13:54. Mateo 13:54. Y nos dice: y venido a su tierra, yo quiero pensar que llegó a su pueblo natal. Parece que sí, no revisé bien. El hermano Omar me corregirá si es que ha leído esa parte. Dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hermanos, esto es típico de la gente religiosa. ¿Cómo es posible que la gente religiosa, los sacerdotes, pregunten de dónde le puede llegar la sabiduría? Hermanos, si está en las Escrituras. O sea, yo a mí no me cabe en la cabeza una pregunta de este tipo. Entonces, ¿qué? A veces me ocupo más, o la persona religiosa se ocupa más de las cosas por lucir bien, por estar aparentemente bien vestido quizás, etc. Aquí es para honra del Señor, desde luego, donde estamos. Y para mí esta pregunta no tiene lugar. ¿Cómo pueden preguntar que de dónde le viene la sabiduría a Jesucristo si no es que llegue del Padre? ¿Y dónde está? En la palabra que nos dejó el Señor. Hermanos, no juguemos yo sí quisiera exhortarlos a no querer, porque desgraciadamente cuando somos religiosos no crecemos en envidia. ¿Sí? Entonces, afortunadamente muchas veces así pasa para la gente religiosa. ¿Sí? Y en esta parte, la gente religiosa, lo que hace, lo que pasaba cuando yo me congregaba a donde asistía era que ya voy, ya llegué, ya vine, ya cumplí, ya me voy. ¿Cuál es la importancia que le doy al Señor? Ese es el nivel de importancia y ese es mi nivel de crecimiento. Ya me voy, ya es suficiente. Para mí, esa es mi medida. Entonces, en esa medida, esa es la medida que el Señor va a tener conmigo también. ¿Sí? Entonces, pero la sabiduría no se niega, hermanos. La sabiduría aquí está. Aquí está, hermanos. Dios nos la dio. Y entonces Santiago, vayamos a Santiago 3:17. ¿Sí? Y nos dice Santiago 3:17. Y nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, y regresemos ahí mismo en Santiago a 1:5. Regresemos, ahora sí que así me dio el Señor esta parte. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, Dios te va a dar la sabiduría, pero dijimos que tenemos que ser primeramente, ¿qué? Humildes. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. No me va a conceder sabiduría si yo sigo renegando, sigo peleando, sigo teniendo problemas. Entonces el Señor no me la va a conceder. Y yo mismo estoy siendo el obstáculo para que eso pase. ¿Tenemos ataques? Vamos a tener, definitivamente sí, por el malo. Porque a la medida que crecemos y que caminamos, entonces el malo vamos creciendo y siendo soldados de nuestro Señor. Entonces Él sabe que hay, hablando militarmente, hay más nivel de preparación, y entonces el malo dice: aquí creo que ya hay alguna piedra para lo que yo quiero, o lo que yo quiero mantener. Entonces, hermanos, nos dice también la palabra que
que la sabiduría que es primeramente pura, ¿qué quiere decir? Que viene de Dios. ¿Sí? Entonces una vez que permitimos, que abrimos nuestro corazón y permitimos que crezca, entonces no va a haber, va a ser pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No podemos dar unos frutos diferentes cuando hemos pedido, nos hemos humillado, oramos y pedimos al Señor. ¿Y de qué manera debemos de orar? ¿De qué manera podemos orar? Simple y sencillamente postrándonos y reconociendo la grandeza de nuestro Señor. No hay otra forma, hermanos. ¿Sí? Entonces no va a haber incertidumbre ni hipocresía, como aquí dice. Entonces dejaremos de ser religiosos. ¿Sí? Entonces, la sabiduría, hermanos, es uno de los pilares para poder recibir la confianza de hacerse cargo de una encomienda asignada, nada más y nada menos que por el Creador del universo, depositada solo a quienes reconozcan que no son nada sin su Señor y estén dispuestos a olvidarse de sí mismos. Parece que déjenme ver si encuentro, porque creo que ahí se me pasó perdón, sí se me brincó bueno, creo que sí la leí, pero miren, parece que me la brinqué esta, pero esto es bien importante, hermanos, y hablando un poquito de salvación, ¿sí? Dice, vayamos a Proverbios 11:30, por favor, es muy importante, Proverbios 11:30. Y para mí en lo personal, bueno, y quizás más adelante estudiando más me dé cuenta o lo reafirme yo, pero la importancia o lo que es más importante para el Señor, y así lo dijo a nuestro Señor Jesucristo, son las almas, hermano. Él vino para salvar las almas. Y en el Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Así que, hermanos, si ustedes alguna vez el ganar almas, hermanos, es un mandato, no es una petición, es un mandato, y nuestro Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo de que Él, donde se paraba, testificaba. Y grandes personajes de la Biblia cambiaron a través de Él, y es un cambio completo. Entonces, hermanos, ¿quiere ser sabio, hermanos? Gane almas. Gane almas, hermanos. No hay nada mejor para mejor fruto para el Señor que el ganar almas. Y en esa medida le estaremos dando la importancia a Él. ¿Sí? Entonces, como segundo punto, hermanos, y la siguiente pregunta es, ¿cómo y a quiénes puede confiar un tesoro tan grande? Es decir, ¿cómo yo puedo, y ya lo comentaba al inicio, cómo el Señor puede depositarme esa confianza? ¿Sí? Y esto no viene también junto con la sabiduría, sino es a través de la gracia, aunque están un poquito separados. ¿Sí? Entonces, la palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega, espero pronunciarla bien, charis, no sé si sea caris, charis, que significa favor, bendición o bondad. Entonces quiere decir que es algo que no merecemos, algo que el Señor nos está proporcionando, nos está dando. Y el Señor, hermanos, y si alguien nos está escuchando, alguien nos está viendo, que no conoce a Jesucristo, que no lo ha recibido, no lo ha aceptado como su Señor y como su Salvador, seguramente te ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, a través de muchas personas, de la aflicción, de problemas. Él quiere que vayas a Él. Y en eso la gracia está dispuesta, la gracia está disponible, la gracia está ahí para todos, pero debemos de decidirlo nosotros. ¿Sí? Entonces, en 2 de Corintios 1:12, hermanos, 2 de Corintios 1:12, nos dice, 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios,
nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, ¿sí? ¿Qué dice? Con la gracia de Dios, ¿sí? Ahí mismo en 2 de Corintios, el capítulo 8, el verso 9, 2 de Corintios 8, verso 9, y este también es otro corito muy conocido, que dice, aquí en nuestra iglesia por lo menos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, nuevamente nos muestra, ¿sí?, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramó sobre nosotros, ¿sí? Y entonces aquí, en la siguiente lectura, Pablo habla acerca de su ministerio y de su llamado. Y pues en lo personal, hermanos, yo me identifiqué con esta parte, la había leído otras veces, pero Dios habla de diferente forma. En 1 de Timoteo, vayamos a 1 de Timoteo 1, verso 1, del 12 al 13. 1 de Timoteo, verso 1, del 12 al 13, y nos dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Hermanos, ¿quién de nosotros no, al menos en mi caso, estando en la podredumbre, pudimos ser rescatados? Y no sino por la gracia de nuestro Señor. Y ahora que nos llama, ¿cómo darle la espalda? Y hablo a título personal. No veo la posibilidad, salvo en el caso de salud, en el caso que testifiqué a mi hermano, espero que nos esté viendo, que yo falté a un culto, a congregarme. Entonces, pues yo sí fui blasfemo de muchas formas, no perseguidor, pero quizás sí injuriador. Y no es sino la gracia del Señor y el propósito que tiene con cada uno de nosotros, pero es de nosotros de atender ese llamado. Vayamos, hermanos, a 1 de Pedro 4:10. Y no estamos viendo sino Biblia y lo que el Señor, cómo derrama su gracia, hermanos, y la gracia viene para todos. Entonces, 1 de Pedro capítulo 4, verso 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, no nos confundamos y no se confunda en que es necesario, y el pastor Doug lo ha dicho, no es necesario estar aquí. Los llamados son de muchas formas. Y aquí nos lo dice, la multiforme gracia de Dios. Entonces, no es necesario estar aquí, hermanos, porque el llamado no es para todos. Todos podemos servir y la gracia del Señor nos da dones de muchas formas, pero ¿cómo podemos aprovechar esa gracia? ¿Cómo es posible? Entonces, pero para eso tenemos que tener y pedir sabiduría, ¿sí? Entonces, ahí mismo en 1 de Pedro, en el 5:5, está hablando a los jóvenes y dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, quiere decir, entonces, ya todos sujetos entre todos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, no nos confundamos en que si nosotros nos mantenemos con esas viejas
arrastramos todavía esas viejas, pues no costumbres, sino vivimos en la carne. Yo nunca me ha cabido en la cabeza, pero la Biblia lo dice y es bíblico. Cristianos carnales, híjole, realmente no quiero ni pensar, porque pues habrá un juicio y eso lo sabemos como cristianos, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Y ese juicio no va a ser sino para recompensas. ¿Cómo desechar una gracia? ¿Cómo hacer a un lado y decir y cumplir, ya recibí, ya me voy? Es lo que quería. Ya tengo mi lugar apartado, ya tengo mi boleto. No es justo, hermanos, para nuestro Señor. Eso no es justo. ¿Sí? Entonces, Pedro entonces también nos insiste y nos dice que si tenemos alguna posibilidad de poder aportar a alguien, a nuestros hermanos, entonces que lo hagamos. No precisamente económicamente, hermanos, no nos confundamos. Dios va a responder en base a la oración. Desafortunadamente muchos hermanos se confunden y dicen, yo escuchaba una prédica de un pastor y decía que había gente que se retiraba de su iglesia y decía, pastor, ya me voy de la iglesia, quiero recoger mi diezmo. ¿Qué pasó? Esto no es una tanda, dice el pastor. Entonces, a veces hay gente que piensa y se confunde y cree que es como un fondo de ahorro, un fondo para retiro. Hermanos, no nos confundamos y estemos, no se trata, no nos habla de esta parte, y en base, en relación, lo toco por en relación al tema que Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, pero hermano, no está hablando de cosas materiales. Como último punto, hermanos, ya para terminar, dijera el hermano Omar, espero que no estén dormidos, no estén en short, en sandalias, comiendo, como a veces pasa. Tengo la siguiente pregunta. ¿Realmente merecemos y estamos interesados en los negocios de nuestro Padre? Y esto, hermanos, es para quienes estamos en Cristo y quienes somos hijos de nuestro Señor, de Dios. ¿Sí? Entonces, vayamos a Hechos 15:11. Hechos 15:11, por favor. Hechos 15:11, ¿sí? Y nos dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, aquí hay una parte clave, hermanos, importante. El pastor Lu una vez me comentaba que hay gente que ha sido salva a través del libro de Hechos, y también habla de salvación, pero si no estoy seguro, hermanos, o a quienes nos vean y haya posibilidad de quien nos vea y que no esté seguro en Cristo, solamente Cristo salva. Solamente Jesucristo es quien puede darte esa gracia y esa misericordia, ¿sí? Y un versículo muy conocido por quienes han testificado, ¿sí? Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, por favor, vayamos a Romanos 3, 23 y 24. Seguramente ya de memoria algunos lo han de tener, ¿sí? Lo han de saber. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, tengamos claro que mi condición es pecaminosa, mi condición es pecadora, ¿sí? Entonces, por ese pecado es lo que me impide a mí, si yo muriera, yo no podría llegar con el Señor a su gloria, porque estoy manchado. Pero Él derrama su gracia, dice, ¿sí? Y esa gracia vino a través de la redención de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ayer, en la semana, visité a unos jóvenes de los que están en el lavaparabrisas, limpiaparabrisas,
y le di un folleto y le dije, se llama Oscar, y le dije, oye Oscar, lo conozco desde niño, le digo, te doy un folleto, te quiero dar un mensaje, dice, venga tal día, y dijo, venga el sábado, y ya lo vi ayer, y cuánta gente no, a quienes han testificado, a quienes hemos dado el mensaje, el plan de salvación, cuánta gente no se siente indigna y trata de no tanto escudarse, sino decir, pues Dios va a saber a dónde me lleva, y Él sabrá. No, hermanos, no, esa decisión es personal y es de nosotros, ¿sí? Dios ya sabe a dónde vamos si no lo recibimos a Jesucristo, y mucha gente no lo sabe. Entonces me dice Oscar, es que ¿para qué te voy a hacer caso? ¿Para qué voy a escucharte, a recibir, si después me voy a fumar un cigarro de hierba, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro? ¿Para qué? Entonces es como decir, ¿para qué me voy a bañar? Si me voy a ensuciar otra vez, me voy a llenar de lodo, ¿para qué voy a volar mis zapatos si otra vez se van a salpicar? Entonces, esa labor de dar el mensaje, que obre el Espíritu en ese momento, y quedó abierta la puerta y le empecé a explicar y le dije, mira, le di parte de mi testimonio y le dije, tienes razón, nuestra condición humana hace que fallemos, pero quien te puede cambiar es Dios a través de Jesucristo, si es que tú lo quieres. Nadie te obliga. Dios es tanto su amor que no te obliga, pero sí te quiere mandar y te dice ese mensaje. Quiero que ahorita estás enterado a dónde vas, ¿sí? En caso de que no recibas a mi hijo, ¿sí? Entonces, vayamos, hermanos, a Efesios 2:5, Efesios 2:5, ahí más adelante, ¿sí? Efesios 2:5, y nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice? Perdón, pensé que estaban aquí congregados, hermanos. ¿Y qué dice? Por gracia sois salvos, ¿sí? Es decir, yo no puedo hacer nada que le pueda agradar al Señor para llegar al cielo. No hay ninguna posibilidad, hermanos. Desgraciadamente la gente religiosa se escuda, para mí es más un escudo que otra cosa, en que haciendo obras va a tener posibilidad de misericordia y de redención. No es así. Ahí mismo en Efesios 2:7-9, y dice, para mostrar, noten cómo es que la palabra de Dios es tan perfecta, y ahorita me viene aparte del tema que el hermano Omar daba más en el primer servicio, y realmente el Señor es grande, hermanos. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y más adelante, en Tito 2:11, dice, Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, el Señor vino para todos, pero hermanos, el Señor no lo va a hacer solo. Y nuevamente está aquí la pregunta, y que no la hice al principio: ¿en qué negocios estoy interesado? ¿En cuáles negocios estoy interesado? ¿Para los de esta tierra? ¿Para donde algún día serán consumidos y quemados? Porque la palabra, Pedro nos dice en su carta que todo esto ahora será consumido con fuego. Ahí mismo en Tito 3:7, ¿sí? Nos dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme
a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, ya somos herederos, la herencia ya está, pero hermanos, hay que trabajar. La herencia no nos va a llegar estando sentados, hermanos. La herencia no la podemos recibir estirando la mano, mucho menos lo podemos recibir siendo carnales. Eso es definitivo. Entonces, Jesucristo, quiero pensar que al estar con los doctores, y pues yo en el caso de nuestra doctrina, iglesias bautistas fundamentales independientes, no sé, quiero pensar o pienso en los jovencitos que hay aquí en nuestra iglesia, Ney o Emanuel, sentados con pues ya no está el pastor Hiles, pero no sé, Tommy Ashcraft, Luis Ramos, Kevin Wynn, etcétera, grandes hombres de Dios, Luis Parada, etcétera, y maravillándose de la sabiduría, hermanos, y la inteligencia, que es lo que dice que da la sabiduría. Hermanos, hay que trabajar, y el Señor nos pide, no busquen más, hermanos, no busquen, yo en lo personal, muy o poco o casi, no sé, quizás un 99% yo ya no veo tele, ya no veo cine, ya no veo películas, y era yo asiduo del cine, al deporte, el fútbol, era de ir cuando se podía a México a ver los partidos de fútbol. Yo, y sin jactancia, fui seleccionado de juvenil de la universidad donde estudié, de fútbol, soccer. Hermanos, decía Pablo, todo eso lo tengo por desecho, porque eso va a pasar, ya mi tiempo ya pasó, ¿y ahora qué sigue? Entonces tengamos claro, hermanos, que es tiempo de trabajar, y nuestro Señor Jesucristo desde los 12 años nos da ese ejemplo, nos da esa muestra, ¿sí? Ya para terminar, hermanos, vayamos a Primera de Timoteo, 1, 14, Primera de Timoteo 1, del 14 al 15, 14 y 15, perdón, dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, pero no son lo mismo, aunque no son lo mismo, ¿sí? Entonces la misericordia retiene un castigo que merecemos, pero la gracia otorga una bendición que no merecemos. En la misericordia Dios escogió cancelar nuestra deuda del pecado por medio del sacrificio de su Hijo perfecto en nuestro lugar. Pero Él va aún más lejos que la misericordia y extiende la gracia a sus enemigos. Antes, hermanos, cuando éramos del mundo, éramos enemigos de Dios. Sí, tengamos claro eso. Y si nos escucha alguien, y si nos escuchas que no estás en Cristo, si no estás con el Señor, estás contra Él. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Sí? Él nos ofrece perdón, reconciliación, una vida en abundancia, un tesoro eterno. Su Espíritu Santo también nos lo da, y un lugar en el cielo con Él algún día. Y esto no viene sino hasta el momento de aceptar la oferta y depositamos nuestra fe en su sacrificio. Hermanos, la gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen, y eso somos nosotros o todo el mundo. ¿Sí? Eso somos cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, y espero que alguien nos vea, si no tienes a Cristo, alguien que sea inconverso, que no haya recibido, que no haya aceptado,
que dude, que tenga dudas, yo te pido que busques al Señor Jesucristo, ¿sí? Que le pidas en tu corazón que te salve, porque no sabemos. Desgraciadamente hay gente que se preocupa y que forma a sus hijos en los negocios, hablando de los empresarios, para este mundo. Pero este mundo es pasajero, hermanos. Lo de este mundo aquí se va a quedar. Hagamos tesoros y preocupémonos por los negocios que sí interesan, por los negocios que nos está confiando nuestro Señor, pero que nosotros decidimos si lo tomamos o no. Eso sí es libre decisión. Ya somos salvos, Dios cumple su promesa, pero es decisión de nosotros el querer seguir y querer administrar lo que Él nos está confiando. Muchas gracias, hermanos, y hagamos una oración para terminar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por quienes tuvieron la oportunidad y se dieron, Señor, esa posibilidad de que haya luz, de que llegue luz, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta semana, que tú, Señor, sabemos que no es justo que haya lugares, Señor, abiertos en las noches y tu casa, Señor, sea cerrada. Pero también sabemos que estos tiempos ya fueron, Señor, han sido profetizados y esos tiempos están llegando. Danos, Señor, una bendición para esta semana. Bendice a aquellos hermanos que no tuvieron posibilidad de escucharte y que se mantengan, Señor, fieles con su diezmo en la medida que ellos puedan, Señor, mandarlo, enviarlo. Y, Señor, te damos gracias una vez más. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.